a todos. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. En primer lugar, me gustaría recuperar la definición de función. A ver, alguno de los presentes que quiera definir cuándo una relación es función. Cuando cumple con la unicidad y la existencia, profesor. Bien, está bien. Una relación es función entonces cuando cumple dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. Una función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Alguien más que quiera decir algo, ampliar esa definición? ¿En qué consiste la condición de existencia y en qué consiste la condición de unicidad? La condición de existencia consistía en que para cada elemento de X tiene que tener su elemento Y. Ajá. Para cada elemento del primer conjunto A le corresponde un elemento en el conjunto B. Tiene su Sí. correspondiente en el conjunto B. Bien. ¿Y la condición de unicidad? Que cada una de su imagen sea única. Bien, que cada uno de los correspondientes que le asignamos a estos elementos del primer conjunto es único. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a definir ahora composición de funciones. ¿Sí? En este caso, observemos que tenemos una relación, o sea, primero hay dos funciones que están definidas. La función f, fíjense, la función f que está definida de a en b. ¿Sí? La función f está definida de el A en B. Es decir, es una relación, ¿sí?, que cumple con la condición de existencia y la condición de unicidad. Es decir, para todos los elementos del primer conjunto, le hacemos corresponder un único elemento en el segundo conjunto. ¿Sí? Y también tenemos definida la función G que está de B en C. Está definida de B en C. ¿Sí? Observemos en este caso que el conjunto imagen de la primera función viene a ser el dominio de la segunda función de G. ¿Sí? Y entonces vamos a definir la función G cerito F, que también se lee F compuesta con G. ¿Sí? Vamos a definir. Y lo que vamos a encontrar es, o sea, la función esta va a estar definida de A en C. ¿Sí? Entonces, miremos, G cerito F o F compuesta con G es definida de A en C, la notación que se va a usar es tal que G cerito F de X es igual a G de F de X. ¿Sí? Es decir, ¿en qué consiste la composición? Nosotros vamos a, lo que estamos por buscar es que vamos a asignar a todos los elementos del primer conjunto A, por F le vamos a asignar su correspondiente en el conjunto B. Y a todos estos elementos del conjunto B, que son imágenes de algún elemento del primero, le vamos a asignar por G otro elemento en el conjunto C y lo vamos a llamar G de F de X. ¿Sí? Es decir, vamos a obtener en C la imagen de este F de X. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa que quiero aclarar, que en general, por ahí lo que uno mira siempre es que el conjunto imagen de la primera función sea igual al dominio de la segunda función. ¿Sí? Basta con eso. Pero también bastará con que este segundo conjunto, o sea, el conjunto imagen de la primera función, esté incluido en el dominio de la segunda. Es decir, fíjense que B esté incluido en B', ¿sí?
que sea un subconjunto de B', ¿sí? Siendo B', por ejemplo, el primer conjunto de la función g. ¿Tá? Vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, sea la función f definida de reales en reales, tal que f de x es igual a x más 1. ¿Sí? La función g está definida de reales en reales, tal que g de x es igual a x al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar la función f a todos los elementos que están en este conjunto. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, tomemos algunos ejemplos. A ver, si yo tomo el elemento 1, ¿quién va a ser su correspondiente en el segundo conjunto? Fíjense que le voy a aplicar f. Primero aplico f. 2. 2. ¿Por qué? Porque cumplimos ahí la condición de x más 1. Bien, Como está porque estamos mirando que la ley o la regla que va a esta es la regla de asignación, la regla que asigna a cada elemento del primer conjunto su correspondiente en el segundo. Entonces vamos a usar esta regla de variación, ¿sí? Esta regla de asignación. Entonces al elemento 1 le asignamos el 2 acá, ¿sí? Y ahora fíjense que a este le tengo que aplicar g. Y entonces, ¿quién va a ser su correspondiente en el tercer conjunto? El 4. Muy bien, ¿sí? Esta es la regla de asignación que asigna a cada elemento del primer conjunto de esta función su correspondiente en el segundo, ¿sí? Uno más. Si el elemento es 2, el elemento del primer conjunto es 2, ¿quién es su correspondiente El en el 3. segundo conjunto? 3. ¿Y cuál es la imagen de este f de x ahora 9. en g? 9. 9, ¿no es cierto? La idea sería ahora encontrar, o sea, la idea es, vamos a definir una función, ¿sí? Una función en forma genérica que me permita obtener desde el 2, que vaya desde el 2 al 9 directamente, ¿sí? Y a esa función la vamos a llamar, a ver, lo puse toda, lo vamos a llamar g cerito f, ¿sí? G cerito f, que significa f compuesta con g, ¿sí? Lo mismo. Que primero vamos a aplicar f y luego vamos a aplicar g. Entonces, g cerito f está definida de reales en reales, ¿sí? Tal que g cerito f de x es igual, y fíjense que x, fíjense que para nosotros es esta. Esta sería f para nosotros, ¿no? G de x, ¿cierto? X más 1, en este caso. Y ahora voy a aplicar g. A este x más 1 me va a quedar x más 1. Esto sería el f de x y ahora lo reemplazo acá al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Esta sería la función que me permite pasar del primer conjunto al tercero, ¿sí? Se llamaría entonces f compuesta con g. Observemos que si x vale 1, la composición f compuesta con g va a ser igual a 1 más 1, 2 al cuadrado 4, ¿sí? Si fuera 2, va a quedar 2 más 1, 3 al cuadrado 9, ¿sí? Es la que me permite pasar. Esta sería la regla de asignación para pasar del primer conjunto al tercero directamente, ¿sí? Pero así también observemos en este caso que el conjunto imagen de la primera función coincide con el dominio de la segunda, ¿sí? Pero bastará con que el segundo conjunto esté incluido dentro del, que el segundo conjunto esté incluido dentro del dominio de la primera función. ¿Vale? A ver, pero así de todo, también podemos definir, fíjense que si queremos aplicar primero g y luego f, la función va a ser otra, que la vamos a llamar, fíjense, aplico g y luego aplico f. En este caso, a ver, ¿cómo quedaría? Para el elemento 1, ¿quién le corresponde en el segundo conjunto?
1. 2. No, fíjense que ahora la Es que estoy 1. usando es G. Esta es la regla de asignación. Es 1 al cuadrado 1. Y ahora en el primer conjunto aplico F. 2. 2. Bien. Al elemento 2, ¿quién le corresponde en el segundo conjunto? 4. 4. 4. Y al elemento 4, ¿cuál sería la imagen de este 4 en el tercer conjunto? 5. 5, ¿cierto? Bien. Entonces, fíjense que ahora tenemos F cerito G, quiere decir que vamos a aplicar primero G y luego F, ¿sí? Es una función que está definida de reales en reales, tal que F cerito G, o G compuesta con F, de X, es igual, en este caso, aplicamos G primero. Quiere decir que me va a quedar acá X al cuadrado. Acá lo que yo voy a obtener es X al cuadrado. 1 al cuadrado, el cuadrado de 2, ¿sí? Y ahora voy a sumarle 1. O sea que fíjense, aplico F de G de X. Entonces nos queda X al cuadrado más 1. Esta es la regla de asignación que me permite pasar del primer conjunto al tercer conjunto, ¿sí? Es decir, lo que buscamos es, en primer lugar, buscamos el elemento en el tercer conjunto tal que asignemos a cada par, a cada elemento del primer conjunto le corresponda un único en el tercer conjunto, ¿sí? Pasamos del primero al tercero. Primero aplicando G y luego F. Bien. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿puede ser Sí. que arriba dice F cerito G y abajo de todo dice G cerito F? Ah, perdón. Eso, No lo cambié nomás. En la diapositiva, sí. Viste que esto se pero hace con copiando. sí, el correcto sería el de arriba, ¿verdad? ¿O el de abajo? Primero estamos aplicando G, es este. Es este. Ah, correcto. ¿Y eso se lee G compuesto con F? Esta se lee G compuesta con F. Así es. Perfecto, Fíjate gracias. que Eso me acá, confunde si lo todavía vemos, el orden de... acá esta sería F, esta es el anterior, ¿sí? Esta sería F compuesta con G. Primero aplicamos F, o sea, fíjate que es G de F de X. ¿Sí? Acá está. Vuelvo un poquito más. Acá. ¿Sí? G cerito F, primero aplico F y luego aplico G. ¿Sí? Me queda G de F de X. Primero encuentro la imagen de este X, que es F de X, y luego la imagen en el tercer conjunto, la imagen de este F de X, que se llamaría G de F de X. ¿Ven? No lo cambié nada más en el... Como Sí, esto se profe, hace gracias. copiando y pegando. Pero ahora lo arreglo de nuevo y lo subo a la diapositiva corregida. Sí, ¿Sí? no hay problema. Pasa que me confundía un poco el orden de cómo se Está bien. decía F compuesto con G o Sí, viceversa. se puede leer de las dos maneras. F cerito G o G compuesta con F. Se lee primero la última, después la primera. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora, si no hay más dudas ahí, miremos ahora la función parte entera. ¿Sí? Se llama parte entera de un número real, y la notación que vamos a usar es esta, ends de x, al menor número entero entre los cuales está comprendido, si x no es un número entero, y al mismo número entero si x es entero. ¿Sí? Entonces es una función que está definida de reales en z, tal que f de x es igual al entero de x. ¿Sí? Se anota también de esta manera. La función parte entera se anota de esta manera. F definida de reales en z, tal que f de x es igual, y lo ponemos entre corchetas, ¿sí? Parte entera de x. ¿Qué está queriendo decir? Entonces, ¿cómo se define la función? Que a todos los elementos, fíjense, ¿cuáles van a ser los elementos en el primer conjunto? X. Sí, pero mi primer conjunto, ¿cómo está Entero. formado? Por los ¿Eh? números reales. Por los números reales. Bien, el primer conjunto es el conjunto de los números reales. ¿Y el segundo conjunto? De los enteros. Los enteros, ¿no es cierto? Está bien.
Ahora, a ver, dejo de compartir pantalla. Vamos a trabajar acá en el pizarra. Si bien, nuevamente, aclaramos que el conjunto de los números reales es infinito, no lo podemos representar en diagramas de Venn. Los diagramas de Venn utilizamos solamente para conjuntos finitos. Pero para que se entienda, vamos a trabajar un poquito. ¿Qué quiere decir? Lo que dice la función parte entera es, acá vamos a tener todos los números reales, ¿sí? El conjunto A está formado por todos los reales. Y el conjunto B está formado por todos los Z, ¿sí? Entonces decimos, a ver, por ejemplo, si yo tengo un número entero 1, 1 es un número real, lo que dice es, ¿quién le corresponde? ¿Quién le hago corresponder en el segundo conjunto? Decía, la función parte entera, ella bien lo dice, si es un número entero, le hacemos corresponder el mismo número entero, ¿sí? Entonces, 1 le va a corresponder 1. Al entero 2, el mismo número entero 2. ¿Sí? Ahora, al entero 0, ¿quién le corresponde? 0, Cero. ¿cierto? Al 0,5, ¿quién le corresponde? 0 o 1. A ver, O A, ¿no? ¿no? ¿Qué Entonces le no es un decía? número entero. A un medio. Porque decía más 0,5 chico. no es un número entero. Le tenemos que hacer corresponder un entero, ¿sí? La función parte entera lo que dice es, le hacemos corresponder el menor, o sea, fíjense, la parte entera, el menor entero de este número. ¿Cuál es el menor entero de este? 0. 0. O sea, Cero. fíjense, es como decir, miro la parte entera, en este caso 0. Por ejemplo, la del 1,5, 1. 1. Su parte entera, la parte entera de esto es 1, ¿cierto? Le hacemos corresponder 1. Y, por ejemplo, si digo menos 1,5, ¿quién le hacemos corresponder? El 1. No. Menos uno. Menos 1. El cero. Cero. A ver, observemos, ubíquense la recta numérica. Acá Es el tenemos cero. 0, menos Cero, 1, profe. menos 2. ¿Los Menos dos? 1, menos 1,5 está acá. ¿Cuál es el entero más chico? No, Menos 2. En este caso va a ser menos 2. ¿Sí? A ver, bien. Una pregunta, a ver, fíjense que partimos ya, cuando abrí la diapositiva decía función parte entera. A ver, ¿por qué esta relación que se da acá es función? Porque tiene su existencia y su unicidad. Bien, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo se puede observar eso acá? Porque para cada número, ya sea real, le corresponde un número Bien, entero. para cada número real le vamos a asignar, siempre vamos a encontrar una parte entera, ¿no es cierto? Que va a ser, en este caso vamos a tomar el entero inferior. Bien, el entero, tomo un número. Si es entero, tomo el mismo. Si no es entero, tomo el entero inferior. ¿Sí? Entonces, cumple la condición de existencia. ¿Y la de unicidad? Sí, porque cada número real tiene su correspondiente y único número entero. Bien, ese número entero que le asignamos a este, seguro que es único, ¿sí? Porque es el único entero inferior a este, ¿sí? Y a cada uno de estos. Bien, está bien. Ahora, vamos a clasificar a ver esta función. ¿Cómo se clasifica? Profe, Sí, te quería preguntar algo. En caso de sí. que haya un 1,8, ponele, igual adaptaría el valor de 1 en los enteros, Lo sin ponemos acá, importar el decimal. le ponemos 1,8. ¿Cuál va a ser su correspondiente? Acá lo pongo. A ver, 1,8. ¿Cuál va a ser su correspondiente? 1. 1. 1. Ah, 1. siempre. Dale. Está bien. Y si pongo, por ejemplo, fíjense que acá están todos los reales. Puedo poner la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, ¿quién va a ser su correspondiente acá? En el segundo conjunto. 4. No.
1. 1. ¿Sí? La raíz cuadrada de 2, 1. Bueno, entonces, bueno, puse muchas veces 1, pero habría que poner, o sea, por ejemplo, este viene acá, así que vayan al mismo 1. Este 1 es el mismo que el mismo que este, ¿sí? Bien. Vamos a clasificar esta función. O sea, vamos a representar, para representar gráficamente voy a usar el GeoGebra. ¿Cómo se clasifica esta función? No es inyectiva, pues, pero sí es... ¿Por qué? No es inyectiva porque si fuera inyectiva tendría a elementos distintos del primer conjunto, tendrían que tener imágenes distintas en el segundo conjunto. En el Muy caso, bien. por ejemplo, del 1, el 1 es imagen de varios elementos del primer conjunto, entonces no es inyectiva. Muy bien. No es inyectiva. Lo que el compañero está observando acá es que él ya vio que a elementos distintos tomamos dos elementos del primer conjunto. Por ejemplo, él dice 1,5 y un x sub 2, o sea, otro elemento del primer conjunto, 1,8. ¿Qué sucede con su imagen? La f de x sub 1, f de 1,5 es 1 y f de x sub 2, que es 1,8, también es 1. A elementos distintos del primer conjunto le corresponden imágenes distintas. Y esto me dice entonces que la función f de x no es inyectiva. Bien. ¿Y es sobreyectiva o surdectiva? En este caso creo que sí, porque todos los elementos del conjunto E son imágenes de algún elemento de A. Bien, está bien. Porque los elementos del conjunto B, ¿cuáles son? Todos los números enteros. Todos los enteros. Bien, fíjense que la función se había definido de R en Z. O sea que el conjunto B está formado por todos los enteros. Y todos los enteros seguro que son la parte entera de algún otro número real. ¿Está? Entonces eso me asegura de que la función es sobreyectiva o surdectiva. A ver, voy a compartir pantalla y vamos a representar gráficamente. A ver. Perdón. Abrí la diapositiva. Una cosita nomás, acá puedo agregar de paso. Se llama parte entera entonces, y la anotamos así, ent de x, así, al menor número entero entre los cuales está comprendido si x no es un número entero, ¿sí? Y al mismo número entero si x es entero. ¿Ah? También a esta función parte entera se la conoce como función parte entera por defecto o función suelo, ¿sí? Y entonces también se la escribe de esta manera, ¿sí? Porque luego vamos a ver que está la función techo y la vamos a representar con estas rayitas acá, la van a tener en el extremo superior, ¿sí? Entonces esta también se llama función suelo, ¿tá? Vamos a mirar también ya, perdón, quería mirar esta, función parte entera. Se llama parte entera por exceso de un número real x al mayor número entero entre los cuales está comprendido si x no es un número entero y al mismo entero si x es entero, ¿sí? Fíjense, función techo. Bien, entonces lo que quería mirar ahora es, vamos a compartir GeoGebra y vamos a representar. Tengo función de compartir, lo que tenía que compartir era GeoGebra, que la encuentre. Y abrir. Profe, disculpe, Sí, ¿será que puede explicar una vez más lo último? sí. Entonces vuelvo a compartir esta. Justo si no se pone. Bueno, a ver. Teníamos, lo que estamos diciendo es, primero, conocer que la función parte entera, también vamos a llamarle función parte entera por defecto, función suelo, ¿sí? A esta también se la puede conocer así. ¿Bien? Es decir, lo que estamos haciendo en este caso es tomando el entero, la regla de asignación a los elementos del primer conjunto es, yo miro, si es un número entero, en el segundo conjunto le corresponde el mismo número entero. Y si no es entero, le corresponde el entero inferior.
Miro el número, digo, la raíz cuadrada de 2, ¿quién es el entero inferior? 1. ¿Sí? Miro el 1,5, ¿quién es el entero inferior? Menos 2. ¿Cierto? El entero inferior a 1,5 es, a menos 1,5 es menos 2. ¿Sí? Bien. Ahora, la función, esta paso, porque la vamos a hacer ahí con GeoGebra, se llama parte entera ahora por exceso de un número real, o también se la conoce como función techo. Y lo que le decía recién es que en lugar de representar con las dos rayitas en el extremo inferior, lo hacemos en los extremos superiores. ¿Sí? Se conoce como función techo. Al mayor número entero, o sea que acá lo que hago es, la regla de asignación dice, es una función que está definida de reales en Z, el primer conjunto, todos los números reales. El segundo conjunto, Z. Donde la regla de asignación dice, si yo tomo un número del primer conjunto, un elemento del primer conjunto, si es un número entero, le asigno en el segundo conjunto el mismo número entero. Si es un número que no es entero, le tomamos el entero superior. Eso es lo que varía. ¿Sí? En lugar de tomar el entero inferior, tomamos el entero superior. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando con la función techo, y yo tomo al elemento 1,5, ¿quién sería su correspondiente en el segundo conjunto? El 2. 2. El 2. Para el menos 1,5, ¿quién sería su correspondiente en el segundo conjunto? Menos 1. Menos El 1. menos 1, ¿sí? Es el entero superior. Bien, muy bien, el menos 1. Ahora sí. Y Sí, eso profe, gracias. lo vamos a trabajar acá. Le tengo compartir y voy a compartir el GeoGebra. Acá ya lo vi. GeoGebra. Pero me abrió de nuevo la... A ver. ¿Qué le pasa que no me responde? Me abre. ¿Ustedes ven lo mismo que yo? No, ahí está, aparece. A ver. Todavía aparece en negro. Al menos a mí. Solo aparece el cursor. A mí No, también me parece negro. sí, y a mí me parece composición de función. A ver, dejo de compartir de nuevo. Voy a abrir de nuevo el GeoGebra. Ahí. Abrí de nuevo el GeoGebra y ahí comparto. Parece que no me va a dejar ahí GeoGebra. Pero se veía tu cursor, Jorge, ¿eh? Quizás esté tardando en cargar. Ah, puede ser. A ver, déjame que... Abro de nuevo. Un segundo, a ver, comparto. Acá lo tengo. Ahora sí. ¿Está bien? Ahí se ¿Pueden ve ver? bien, profe. Bueno, fíjense que ya lo deben conocer quizás al GeoGebra de la secundaria. Yo lo uso este GeoGebra clásico. Les va a servir también para cálculos si lo quieren descargar. Tiene para representaciones gráficas en 3D. Bien, vamos a trabajar ahora con esta función. Por ejemplo, es la función parte entera o también se llama función piso. Y para eso, fíjense que vamos a poner y es igual a floor, fíjense que pongo floor de x, ahí, y me aparece esto. También se suele conocer con el nombre de función escalonada, fíjense por los escalones, ¿sí? La gráfica es de una función escalonada, ¿sí? Observemos que en este caso, fíjense, acá podemos ver la parte entera
de 0,5, o sea, en este caso, ubicamos en el eje de las abscisas a todos los elementos del primer conjunto, todos los reales. Y en el eje de las ordenadas, todos los elementos del segundo conjunto, que van a ser todos los números enteros. Entonces decimos, para el elemento 0,5, su parte entera es 0, estaría acá. ¿Sí? Para el elemento 1, su parte entera estaría acá. ¿No es cierto? Es 1. Estaría acá y no acá. Ahora vamos a ver cómo se representa eso también. ¿Sí? Voy a hacerlo en la gráfica porque no se nota acá. ¿Sí? Entonces la parte entera de 1,5, ¿sí? Si yo tomo el entero 1,5 va a ser 1. Su parte entera es 1. ¿Sí? La de 1,8, su parte entera es 1. ¿Está? A ver, fíjense que no tiene, por lo menos no lo conozco, al GeoGebra no tiene para representar la función techo. Y ustedes en la práctica van a trabajar con estas funciones, tienen algunos ejercicios para hacer. Si yo quisiera representar la función techo, ¿cómo haríamos? ¿Qué debería hacer? ¿Se les ocurre algo? Que en vez de tomar el entero inferior, me tome el entero superior. Sí. ¿Y qué podríamos ¿Podríamos poner mover, profe, una unidad hacia la izquierda? ¿O no? hacia la izquierda? Y entonces, ¿cómo quedaría? A ver, Hacia la ¿cuál es tu derecha, ¿no idea? sería? ¿Eh? ¿No sería hacia la derecha? En realidad sería un escalón hacia arriba. Bien, a ver, alguien dice una unidad hacia la izquierda, otro dice hacer hacia la derecha, un desplazamiento, y otro dice hacia arriba. ¿Cuál? Pensemos, a ver, ¿qué pasaría si yo tomo la función techo? Sería, para el 1 le corresponde 1, ¿sí? O sea, estaría acá, en ese caso. Para el 1 le corresponde 1, para el 2 le corresponde el 2, para el 0 le corresponde el 0. El tema sería si no es entero. Para el 0,5, ¿quién le correspondería? El 1. 1. Es decir, el 0,5 que estaba acá, que le correspondía el 0, ahora le tiene que corresponder el 1. Tiene que estar acá. El 0,8, que su imagen era 0, ahora ¿quién le corresponde? El 1. uno. El 1. O sea, va a estar acá. Es decir, este escalón lo tengo que mover acá. Tengo que hacer un desplazamiento, en este caso vertical. ¿Sí? Voy a mover una unidad hacia arriba. ¿Y cómo lo escribo? O sea, como no tengo, en GeoGebra no tengo para trabajar con la parte entera superior, o la función techo, ¿qué puedo hacer si tengo esto? No, habría que colocarle Más más uno. uno, profe. Le sumo 1. Bien. Sail es A la ver. función techo. ¿Tiene? A ver, podemos Sí, ponerle sí. así. ¿Así? Sail. Ya pruebo, a ver. Si lo pongo así o el 1 va afuera. ¿Afecta en algo si pongo el 1 adentro de acá adentro o afuera de la... Afuera. Probemos. A ver. Ahora fíjense que esa es la roja. ¿Y qué pasa si pongo afuera? Bueno, fíjense que esta es la roja, perdón, esta es la azul, se produjo un desplazamiento acá, ¿sí? Era lo que estábamos buscando, ¿sí? Y si desactivo el azul, me queda la roja, que es la misma, ¿sí? En este caso, coinciden. ¿Por qué? ¿Por qué coinciden? ¿Por qué son las mismas? Porque X es solo un valor, profe. X, en realidad X representa cualquier número real, ¿sí? Si a cualquier número real yo le sumo 1, ¿qué va a pasar con su parte entera?
la pregunta sería, ¿sería lo mismo si a cualquier número real le sumo 1 y hallo el entero, en este caso inferior, que si le hallo el entero inferior y luego le sumo 1? Es que es lo mismo. Claro, es lo mismo. En ese caso van a ser iguales. Eso es lo que estaría justificando de por qué las gráficas son las mismas, ¿sí? Una cosita nomás que me quedó por ahí de vuelta. ¿Cómo me habías dicho con la función techo? Ceil. C-E-I-L. A ver, prueba. Ah, sí, mira, lo tomo. Bueno, entonces ya lo anoto. Bien, y ahí fíjense que me tomo esta, desactivo esta y es esta que está acá. Súper. ¿Bien? Bueno, dejo de compartir pantalla y observemos. Quiero mirar una cosita. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra función f definida de reales en z, tal que f de x es igual, y vamos a tomar la función suelo, ¿no? La parte entera por defecto de x. ¿Está? Entonces, vamos a representar. Quería que veamos una cosa. A ver, decimos que si yo tomo el correspondiente, o sea, para el elemento 0, su imagen es 0, ¿no es cierto? Para el elemento 1, su imagen es 1. Para el elemento 2, su imagen es 2, ¿no es cierto? Ahora, para 0,5, su imagen, ¿quién es? Es 0. ¿Ven? Para 0,9, su imagen es 0, ¿no es cierto? Para 0,99, su imagen es 0. Estaría acá. ¿Sí? Entonces sería como la gráfica es esto, lo que estamos viendo desde hoy ya. Pero lo que se hace es, se representa así. Cuando llego al 1, lo vamos a representar así, de esta manera. ¿Sí? Es una gráfica que está escalonada, pero que tiene este comportamiento. Lo vamos a representar con un cerito ahí. ¿Por qué? ¿Qué quiere significar ese cerito? Fíjense, para el 1, para el 2, que esto, por ejemplo, no se veía en la gráfica. ¿Por qué? Porque Puede tenemos ser que infinidad de decimales, ¿puede ser, profe? Bien, Como o que sea, lo que no se estamos sabe. diciendo es 0,99999, su imagen va a ser 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo dejo pintado acá? Por eso lo que quiero resaltar ahora es este cerito que yo dibujo acá. Lo que estoy marcando es que la imagen del 1 está acá y no acá. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si estaba pintado ese ahí? Si estaba pintado, le correspondería el 0. O sea, para el 1 Para le el 1 le correspondería el correspondería 0 el y 0 acá. si estaba pintado. Sí, que en la gráfica ahí en GeoGebra no se nota eso, ¿no es cierto? No lo representa así. Pero, ¿qué pasa si yo lo dejo así? A ver, lo dejo así. ¿Está bien? No, porque le corresponde el 0 al 1 ahí. Al 1 le va a corresponder el 0 y también le va a corresponder el 1. Entonces, No cumpliría con la condición de unicidad y no sería función. exacto, no cumpliría con la condición de unicidad porque a este elemento del primer conjunto tiene en el segundo conjunto dos elementos, no está cumpliendo con la condición de unicidad. ¿Está? Por eso por ahí se resalta de esta manera. ¿Qué quiere decir? Cualquier elemento que sea menor que 1, o sea, mayor que 0 y menor que 1, mayor o igual que 0, va a tener su imagen acá. ¿Sí? Ahora el 1 va a estar acá arriba, su imagen va a estar acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Tá? Porque en el GeoGebra no se nota, es como que está pintado hasta acá y acá arranca desde acá y está pintado. ¿Sí? Entonces por ahí
tener cuidado ¿Pasa cuando ya si uno... no cumple? ¿Cómo? ¿Qué pasa ya si no cumple? Si no cumple, ¿qué? Si al 1 le hacemos corresponder dos elementos, si el 1 tiene su correspondiente en el segundo conjunto dos elementos, que no sería función, porque no cumple con la condición de unicidad. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Bien. Avancemos. Comparto pantalla. Ahí va. Ahora me abre GeoGebra. A ver si... Sí, se ve que la plataforma no está andando bien porque ahora me abre GeoGebra y no me... Por lo menos es la que yo veo. El Cisco no está respondiendo. Claro, parece que quiere abrir GeoGebra también. Acá. Sí, sí, pongo compartir. Voy a... Bueno, vamos a ver ahora la función valor absoluto o función módulo, ¿sí? Fíjense que pueden ver, ¿no? ¿Abrió? Bien. La función módulo o función valor absoluto se define f definida de reales en reales positivos, incluido el 0, incluido el elemento 0, tal que f de x es igual al valor absoluto de x. Y acá tenemos la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0 y a menos x si x es menor que 0. A ver, antes de avanzar, ¿qué entienden por valor absoluto? Es el valor del número sin tener en cuenta el signo, que es positivo o negativo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Sería el contrario del mismo número? Sería el contrario al mismo número. A ver, ¿podés aclarar, por ejemplo? Pero, profe, ¿no sería el valor no negativo del número? El La opuesta valor. positiva de un número. A ver, vamos a mirar. Tanto lío para que me comparta la pantalla y lo vamos a hacer. F, definida de reales, en reales positivos, incluido el 0, ¿sí? Profesor, ¿el valor absoluto no sería la distancia que hay hasta 0? Bien, también eso, ¿sí? Bien, fíjense que son definiciones que uno trae por ahí de la secundaria, algunas, hay una que no estaba tan bien, pero es la distancia de cualquier número real al 0, podría ser, ¿sí? Una de las que vienen. Y Esa hay es la alguien que mejor definición que pueden dar de valor absoluto. así es. Pero formalmente lo vamos a definir ahora así, como es una función que asigna a cualquier número real esta que está acá. Decimos que va a ser igual a x si x es mayor o igual a 0 y a menos x si x es menor que 0. A ver, lo que estamos diciendo acá es, vamos a ver que esa definición que traen de la función de distancia, la distancia que hay de cualquier número real al 0, se cumple con esto, ¿sí? Vamos a definirlo formalmente acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo el valor absoluto de 0, ¿cuál de las dos? O sea, tengo dos partes de esta definición. Si x es mayor o igual a 0,
va a ser el mismo x. Quiere decir, el valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto de 1,5, ¿a qué va a ser igual? Porque fíjense que es una función que asigna a cualquier número real, ¿sí? Un número real positivo incluido el 0. ¿Sí? Entonces, si x es 1,5, su valor absoluto, ¿cuánto es? 1,5. 1,5, ¿sí? Si x es mayor o igual que 0, es el mismo número, ¿sí? Ahora, si x es menos 1,5, si x, el valor absoluto de menos 1,5, como x es menos 1,5, ¿cuál va a ser? Como x es menor que 0, si x es menor que 0, su valor absoluto va a ser su opuesto. En este caso, x es menor que 0. Su valor absoluto, ¿cuánto va a ser? 1,5. 1,5. Bien, ¿cierto? Es la definición de valor absoluto. ¿Ah? Ahora, observemos entonces, a ver, podemos representar el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Por ahí lo que nos interesa es ver, sobre todo que cuando uno define y se habla de función valor absoluto, ya asume que es una función y no presta atención a la definición, digamos, ¿sí? ¿Por qué esa función cumple con la condición de existencia y la condición de unicidad? ¿Cómo lo podemos ver, digamos, ¿sí? Entonces, a esa relación que se da, entonces, para acá voy a ubicar todos los números reales. En este conjunto están todos los números reales. Y en este conjunto, los reales positivos incluido el 0. La pregunta es, entonces, a ver, al 1 le corresponde el 1. Al 1,5 le corresponde 1,5. Menos 1,5 le corresponde 1,5. Al menos 1, ¿quién le corresponde? El valor absoluto de menos 1, ¿cuál es? 1. Es 1. ¿Sí? Bien, la raíz cuadrada de 2, su valor absoluto. 1. No. Es un número real. O sea que va a ser raíz cuadrada de 2. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta relación que se da acá es función? O sea, quiero que me digan, estamos trabajando ya con función, valor absoluto es función, sabemos, pero ¿por qué? ¿Cómo verifica la condición de existencia? ¿Cómo veo la condición de unicidad? Porque a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento del segundo. O sea, ahí se verifica la condición de existencia. Bien, porque la imagen en B, por eso también se verifica la unicidad, porque no se puede volver a repetir, digamos, la imagen en B. No puede tener dos imágenes. Bien. El valor absoluto de la raíz cuadrada de 2 es único, es la raíz cuadrada de 2, no tiene otro, ¿sí? No tiene otro valor absoluto. El valor absoluto de 1 es 1, no tiene otro. El 1 no tiene otro valor absoluto que no sea 1. Y el menos 1, su valor absoluto también es 1. Pero para el menos 1 no tiene otro valor absoluto que no sea este, ¿sí? O sea, ahí vemos la condición de unicidad. Y la condición de existencia es que todos los números reales, cualquier número real, tiene su valor absoluto, ¿sí? ¿Ah? Bien, entonces para hacer la gráfica de esta función, vamos a compartir pantalla. Un segundo. Déjenme que abra. Profesor, el primer parcial es hasta el TP4. El primer parcial hasta, creería que entra a principio de inducción completa, ¿sí? O hasta combinatoria, ya vamos a hablar bien con los profes. No sé si no está en el aula virtual eso, le vamos a estar avisando con tiempo, ¿sí? Comparto pantalla. Acá está GeoGebra.
Bueno, entonces vamos a poner y es igual, y en este caso se pone abs de valor absoluto de x. Y si no, también tiene el teclado acá. Fíjense, en este teclado, por ejemplo, acá tenemos la función valor absoluto, ¿sí? Bien, en ese caso, observemos que el valor absoluto de 1 es 1, el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? El valor absoluto de la raíz cuadrada de 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, el valor absoluto de 0 es 0, el valor absoluto de menos 1 es 1. A ver cómo se clasifica esta función. Vamos a clasificarla. No es inyectiva, profe, ¿Por qué? porque elementos distintos no tienen imágenes distintas. El -1 y el 1 tienen una misma imagen que es el 1. En este caso Bien, vendría a ser. muy bien, muy bien. A elementos distintos le corresponden imágenes iguales. Van a parar al mismo elemento en el segundo conjunto, en este caso el 1. Bien, muy bien. ¿Y la subyectiva o sobreyectividad? Fíjense, observen que la definición de inyectividad dice, la definición de inyectividad, rescato de ahí de nuevo, dice, para todo x sub 1, x sub 2, ¿sí? Que pertenecen al primer conjunto, o sea, al conjunto A, se verifica que si x sub 1 es distinto de x sub 2, entonces f de x sub 1 tiene que ser distinto de f de x sub 2, ¿sí? Dice para todo, para cualquiera de dos elementos que yo tome, se tiene que cumplir eso, ¿sí? Por ahí podría ser que se cumpla para algunos, pero si yo encuentro un caso donde no se cumpla, ya no es inyectiva. En este caso tomamos el -1 y el 1, y eso me sirve para justificar la no inyectividad. ¿Bien? Ahora, ¿es suryectiva o sobreyectiva? Sí, profe. Sí, porque todo elemento de B es la imagen de algún elemento de A. Bien, si nuestra función estaba definida de reales, en reales positivos, incluido el 0, ¿sí? En ese conjunto. Está bien. A ver, ¿y qué va a pasar si yo pongo, por ejemplo, observemos, con la función y es igual al valor absoluto de x más 1? Y es igual al valor absoluto, voy a usar esta, de x más 1. ¿Qué pasó? Trasladó el lugar donde se encuentra el eje. Bien, fíjense que a esta función que ya teníamos acá, le sumamos 1. Y se produjo entonces un desplazamiento vertical. Es como que si a esta le sumo 2, se va a producir un desplazamiento vertical, ¿sí? En el eje de la ordenada. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense que hoy cuando probamos con la función parte entera, ¿qué pasaría si yo escribo valor absoluto de x más 1? ¿Va a ser la misma? Pensemos a ver, ¿qué pasaría algebraicamente si yo pongo x más 1 acá dentro del valor absoluto? A ver, Para mí es lo mismo, profe. va a ser lo mismo, ¿por qué? Pensemos en algún caso, pensemos en casos particulares y después tratemos de generalizar. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, que alguien haga el análisis. Si fuera, por ejemplo, x igual a 2, sería el valor absoluto de 2 más 1, que sería 3. Ajá, estaría acá. Y acá te quedaría 2 más 1, 3, valor absoluto. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con 1,5? Con los negativos, profe, ahí yo estuve probando y me parece que con los negativos no se cumpliría. Por A ejemplo, ver, si sería -2,
Sí, Porque quedaría valor absoluto de menos 2, que es 2, ajá, más 1, 3. ajá. Y en O el, sea que la del menos 2 está acá. La imagen del menos 2, su correspondiente está acá. ¿Sí? Al menos 2 le corresponde el 3. Está bien. Y por esta, y ahí sería menos 2 más 1, que sería menos 1, y valor absoluto de menos 1, que sería 1. bien, estaría acá, ¿no es cierto? Observemos. ¿Sí? En este caso, fíjense que se produce un desplazamiento, en este caso, hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, esta que estaba acá, eh, menos 2, 3. Está bien, ¿sí? Acá. Otro ejemplo, a ver, analicemos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasó con el 0? El valor absoluto de 0. Ah, bueno, acá en este caso 0 más 1 es 1, vino acá. Y acá tenemos 0 más 1 es, eh, perdón, en el menos 1, acá sería menos 1 más 1, 0, valor absoluto es 0, ¿sí? Acá se produce el desplazamiento acá, ¿sí? Vemos que se produce el desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Clasificamos esta función, dijimos que es no inyectiva y es surdectiva. ¿Está bien? De todos modos van a jugar con estas cuestiones en las clases de prácticos, ¿sí? O sea que ahí van a seguir profundizando. Vamos a mirar, sí, Siempre que hablamos de clasificación de una función es una de esas dos, ¿no? si es inyectiva, O analizamos subyectiva. la inyectividad, la surdectividad o no surdectividad, y si es inyectiva y es surdectiva, decimos que es biyectiva, ¿sí? Ok, gracias. A ver, comparto pantalla y avancemos acá. Bueno, entonces tenemos la función valor absoluto. Hay otra función que se llama función factorial. Es una función con dominio en los enteros no negativos y con imagen en el conjunto de los números naturales, ¿sí? Se define f, definida de naturales, incluido el 0, o enteros no negativos, en n, tal que f de x es igual, y entonces va a ser la función factorial, la vamos a anotar así, el factorial de 0, se lo lee así a esto, factorial de 0 es igual a 1, por definición, el factorial de 1 también es 1, y el factorial de n va a ser igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, siendo n, fíjense, un número natural, ¿sí? N en este caso pertenece a este conjunto, ¿no es cierto? Naturales incluido el 0. Hasta n, ¿no es cierto? Podemos decir que el factorial de n es el producto de los n primeros números naturales. ¿Ah? Fíjense, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, hasta llegar a n, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el factorial de 5 va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que es lo mismo que hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Bien, entonces en ese caso va a ser igual a 120. El factorial de 11 va a ser 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a 11, que va a ser este número, ¿sí? A ver, entonces es una función. Fíjense que partimos del nombre de que es una función, se llama función factorial. Tiene dominio, o sea, el primer conjunto es el conjunto de los naturales incluido el 0, o los enteros no negativos. El segundo conjunto es n, el conjunto de los naturales. Podemos ver la condición de existencia y la condición de unicidad. ¿Por qué es función, digamos? ¿Por qué lo metemos dentro de las funciones a esto? O sea, cumple con la condición de existencia, profe, porque a cada factorial de cada número, o sea, va a ser un único, o sea, factorial. El factorial de 5 es 120. 120 no va a ser el factorial de cualquier otro número, va a ser solamente el de 5. No. Ojo, cuidado ahí porque, o sea,
O sea, es cierto que 120 no va a ser factorial de otro, ¿sí? Pero cuidado, porque no es que el elemento del segundo conjunto 120 va a pertenecer al segundo conjunto, no al primero. 5 al 5 le corresponde en el segundo conjunto 120, ¿sí? Lo que me interesa es que el 5 tenga un único en el segundo, no que este sea único para el primero. ¿Eh? Sí, no, No no que me... este... Está bien. Entonces, a ver, el factorial de 0 decimos que es 1, por definición. Acá está la definición del factorial. Decimos, el factorial de 1 es 1. El factorial de 2, ¿cuánto sería? 2, 2. Ah, tengo que hacer 1 por 2. El factorial de 3, 6, 6. El factorial de 4, 24. 24. Bien. El factorial de 5, 120, y así, ¿sí? En la calculadora tienen la función factorial. Generalmente está en el extremo superior izquierdo, dice x factorial. Como está con barroncita, se usa con shift. O sea, pueden poner, por ejemplo, el factorial de 6 y les va a dar 720, ¿sí? Bien. Entonces sería el factorial de 6 que tenemos que hacer es el producto de los 6 primeros números naturales. ¿Está? Bien. Entonces, a cada elemento del primer conjunto, a todos los elementos del primer conjunto, le hacemos corresponder un único en el segundo conjunto. Todos los números naturales, incluido el 0, van a tener su correspondiente en el segundo conjunto, ¿sí? Que lo vamos a obtener mediante esta regla de aplicación, ¿sí? Esta va a ser la regla que le va a asignar el correspondiente a cada elemento del primer conjunto. ¿Bien? Bien. Y luego tenemos otra función que se llama función característica. Dice sea A incluido en X, ¿sí? Un conjunto A incluido en otro conjunto X. Esta función característica se define de X en el elemento, en el conjunto que está formado por los elementos, dos elementos nada más, 0 y 1. Fíjense que este es un conjunto que tiene dos elementos, 0 y 1. Tal que f de x y se va a ser igual a 1 si x pertenece a A y 0 si x no pertenece a A. ¿Sí? Entonces, fíjense que A es un subconjunto de este x. ¿Está? Es una función particular nada más, por eso la tratamos acá. ¿Sí? Es decir, a ver, esta sería la regla de asignación. Yo tengo un conjunto, voy a hacer acá en la pizarra. Dejo de compartir. A ver, tenemos un subconjunto de X que es A. Decimos que A está incluido en X. La función se define de X en un conjunto que tiene, vamos a llamarle B, que tiene solamente dos elementos, al 0 y al 1. ¿Sí? Si yo tomo un elemento de este conjunto, si X pertenece a A, le asigno 1. Si X no pertenece a un elemento que está acá afuera, le asigno 0. ¿Sí? Esa sería la función característica. ¿Sí? Son funciones particulares, por eso la estamos trabajando acá. Bien. Esa era la última diapositiva de esta. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a empezar la unidad 4. Voy a abrir mientras tanto. Pregunta. Profesor, una consulta. La unicidad es para cada elemento del segundo conjunto le pertenece un único elemento del primero, ¿no? A ver, no. ¿No? La unicidad, la condición de unicidad para que una relación sea función. Claro, que no se repita, o sea, mm,
Si me puede explicar, a ver. A ver, un segundo. ¿Alguien que aclare? Primero, para que una relación sea función, decimos que debe cumplir dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. La condición de existencia es que de todos los elementos del primer conjunto, o sea, a todos los elementos del primer conjunto, le hacemos corresponder un elemento en el segundo conjunto. Y la condición de unicidad es que a todos los elementos le corresponde un único elemento en el segundo conjunto, ¿sí? Esa es la condición de unicidad. A ver, por ejemplo, tenemos estos elementos en el conjunto A y estos elementos en el conjunto B. Entonces, miremos ahí, así. ¿Esa relación es función? No, porque no cumple con la existencia, digamos. ¿Y ahora? ¿Ahora cumple con la condición de existencia? Sí. Sí. La de existencia sí, porque de todos los elementos sale una flecha. Formalmente se diría, a todos los elementos del primer conjunto le hacemos corresponder un elemento en el segundo conjunto. ¿Cumple la condición de unicidad? No, porque X2 tiene dos imágenes en B. Fíjense, de acá salen dos flechas, ¿sí? A este elemento no tiene un único en el segundo, tiene dos, ¿sí? Le corresponden dos en el segundo, ¿sí? En ese caso, si borramos esta, sería así la condición de, cumpliría la condición de unicidad. Para decidir si una relación es función, me concentro en el primer conjunto. De todos los elementos sale una única flecha. De todos los elementos sale una flecha, cumple la condición de existencia. Esa flecha que sale es única, cumple con la condición de unicidad, ¿sí? Ahora, para clasificar, me voy a concentrar en el segundo conjunto, ¿sí? Si la relación es función, quiero clasificar la función, digo, miro el segundo conjunto. Es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Para cualquiera dos que yo tome, para cualquiera dos distintos, deben tener distintas imágenes, ¿sí? Miro estos dos, distintas imágenes, ¿sí? Esa es, la función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Y una función es surdectiva o sobreyectiva, me parece que ahí era tu problema, venía por ahí, que si todos los elementos del conjunto B, del segundo conjunto, son imágenes de algún elemento del primer conjunto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos agregar acá un I sub 4 y esta relación, si agregando el I sub 4, ¿es surdectiva o sobreyectiva? No. No, porque I sub 4 no es imagen de ningún elemento del primer conjunto, ¿sí? Bien. No sé si se aclaró tu duda. Sí, sí, se aclaró. Gracias, profesor. Bien. ¿Otra duda más? ¿Alguien más? Vamos a empezar con la unidad 4, ¿sí? Conjuntos numéricos. Vamos a avanzar. Bien. Ya habían visto con el profesor Wilfredo en la unidad 1 de teoría de conjuntos, habían visto ya algunos conjuntos numéricos. Repasemos algunos y vamos a meternos en cada uno de estos conjuntos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, el conjunto de los números naturales. ¿Saben cuáles son los números naturales? A ver, ya lo vieron con el profe Wilfredo, y ahora vamos a meternos en cada uno de esos. Los positivos, A ver, ¿a qué te referís con los positivos? Un medio, el por uno, ejemplo, es positivo. Serían no, los el uno, números 1, 2, entre 3, los 4, positivos, 5, 6, 7, 8, 9. entre Depende los si es incluido positivos. el 0 o sin el 0. Hasta el 9, desde el 1 hasta el 9. Sí, profe. El 10 no es natural. Sí, también infinito. son natural, o sea, del Ajá. 1 al infinito, pero entre dos números naturales consecutivos no hay otro número. Bien.
O sea, entonces podemos definir el conjunto de los números naturales, digo n, se anotan con letra mayúscula, n mayúscula, y escribo como abro llave, es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, tiene infinitos elementos. ¿Está bien? Ahora, los números naturales, habían visto con el profe Wilfredo, sirven para contar, ¿no es cierto? ¿Qué es contar? ¿Alguien puede decirme qué significa saber contar? Saber enumerar objetos o algún pensamiento que tenés en cuenta. Tengo una amiga que tiene un hijo de 3 años y me dice, mi hijo tiene 3 años y ya sabe contar hasta el 15. ¿Ya sabe contar hasta el 15? Ese nene de 3 años. Puede ser cuando a un número natural se le suma 1, profesor. Eh, no sé, a ver, pero ¿qué significa saber contar? ¿Qué es saber contar? O sea, ¿es saber decir los números 1, 2, 3, 4, 5? ¿Eso es saber contar? Podría Saber su ser valor, profe. saber No. enumerar las cantidades que ¿Se ves puede o contar, algo así. se puede contar sin números? ¿No? Sí, Y profe, A ver, ¿cómo? Imagínense, vamos asignando a, letras A, B, C, D, E. vamos a tiempos donde no existían los números y tu abuelo, imagínense que no existen los números y tu abuelo te dice, mira, tenés que sacar a pastar a las vacas, a la mañana temprano las llevas hasta el río y después a la tarde las tenés que traer a todas. ¿Cómo Sí, contás? está el típico ejemplo que era que con las ovejas con piedritas vos tenías en un saco la cantidad de piedritas el mismo número de piedritas que la cantidad de ovejas Pero son y así se números. contaba. Ovejas, por Bien, ejemplo. Pero vos no usabas el número antes. Por ejemplo, vos No, tenías, claro, ellos no sabían que era una piedrita, una oveja. Ellos era piedra, oveja, piedra, bien, oveja, piedra, oveja, así. bien. Cada piedra, bien, ahí está, eso. Cada piedra representa una oveja y cada oveja está representada por una piedra, ¿no es cierto? Entonces, poder contar es poder establecer una correspondencia biunívoca entre estos dos conjuntos, el conjunto de las piedras y el conjunto de las ovejas. ¿Sí? Lo que él dice es, cuando él sacaba a pastar, sacaba una oveja, ponía una piedrita en este saco, sacaba otra oveja, ponía otra piedrita. Si al regresar me quedaban algunas piedritas en este saco, se ponía de vuelta en este lado, lo que pasaba es que tenía que salir a buscar ovejas. ¿Sí? O sea, me estaban faltando ovejas. Por eso, bueno, en general, a las piedritas, cuando uno tiene cálculo en los riñones, se dice piedra, ¿no? De ahí viene el origen de la palabra cálculo, ¿sí? Eh, una cosa más. Entonces, poder contar significa poder establecer una correspondencia biunívoca entre dos conjuntos. En este caso, el conjunto de piedras y el conjunto de ovejas. ¿Qué significa biunívoca? De acá para acá y de acá para acá. Correspondencia. Que a esta piedra le corresponde esta oveja y que a esta oveja le corresponde esta piedra. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. pues eso biunívoca, se podría decirse que es lo mismo que sí y solo sí, que Eh, nosotros damos o sea, al principio en tabla de verdades cuando damos, podría decirse no, que es lo mismo. yo lo interpretaría más de acá para allá y de acá para allá, ¿sí? No, no como un bicondicional, digamos, en ese caso que lo estás pensando, sino a este conjunto hay una relación entre los elementos de este conjunto y los elementos de este conjunto, ¿sí? Que a cada elemento de este conjunto le corresponde uno en este y a este le corresponde uno en este, ¿sí? Correspondencia biunívoca. A cada podemos establecer una correspondencia entre lo que quiero decir es, por ejemplo, si vos decías al nene de 3 años, ¿cuántas personas hay en esta habitación? Y suponemos que hay 15 personas, no va a saber, digamos, ¿sí? Porque lo que el niño de 3 años sabe es repetir los números hasta el 15, pero no puede establecer esa correspondencia entre el conjunto de números y el conjunto de personas. Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a contar, lo que dice, a esta persona le asigno el 1, a esta persona le asigno el 2, a esta persona le asigno el 3,
y cuando llego hasta acá, conté todas, digo, tengo 15, ¿sí? Estoy estableciendo entre el conjunto de números y el conjunto de personas, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, tengo un problema que dice, en un teatro hay 400 personas. ¿Es posible que hayan al menos 2 personas que cumplan año un mismo día del año? De ser posible, es posible. Sí, es posible. Tipo, profe, ¿Por qué? Porque dentro de una Dos de la personas gran nacieron al cantidad, mismo tiempo. A ver, ¿por qué qué? Alguien que cuente, a ver qué está pensando. No, creo que si vienen en el eructado, no te dice que en el teatro esas 400 personas cumplen años en días diferentes, o sea, o sea, es posible, pero no hay ninguna relación entre la fecha de cumpleaños de cada persona. Eso es lo que O sea que para vos no es posible que hayan 2 personas que cumplan año un mismo día del año. sí es posible, por eso, es posible porque no hay ninguna Existe regla. la posibilidad, pero digamos, podría ser una invitación al teatro a las personas que cumplieron el 12 de octubre o algo así también. Sí, pero miren, piensen bien en la pregunta. O sea, hay 400 personas y la pregunta ¿es posible que hayan 2 personas que cumplan año un mismo día del año? Sí. O sea, es posible. sí, posible, es posible. Trial version. ¿Es seguro? Ya es No es posible. seguro. Sí. Version. sí o sí van a cumplir el mismo día. A ver, Trial version. Sí o sí, profe, porque si a Sí. cada persona se le asigna un día, van a sobrar 365, van a sobrar los otros 35 días. Perfecto, exacto. Fíjense que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el compañero es está estableciendo una correspondencia entre 2 conjuntos. El conjunto días del año y el conjunto de personas. Entonces él dice, tomo la primera persona, le asigno el 1 de enero. Tomo la segunda, le asigno el 2 de enero. A esta el 3 de enero. Supongo que, y agoto todos los días, ¿cuántas personas ocupa? 365. Al menos 35 personas van a cumplir año el mismo día, un mismo día del año, ¿sí? Y esa respuesta es matemática, digamos, ¿sí? Y de pensarse sí que es posible porque se le citó a todos los que 35 eso. o más personas pueden haber. Claro, exacto, al menos 35. Al menos 35, ¿verdad? O sea, fíjense que estamos contando, o sea, digo, eso es, estamos estableciendo esta correspondencia biunívoca entre 2 conjuntos. Bien, avancemos, o sea, nos vamos a meter en el conjunto de los naturales. También vemos que todos los naturales son enteros, ¿sí? Podemos definir al conjunto de los enteros como el conjunto de los naturales, unión, el conjunto de los naturales, lo podemos señalar con naturales negativos, digamos, que serían los opuestos de los naturales, y el cero, y el elemento cero, ¿sí? Quiere decir que acá, en esta zona amarilla, estarían los enteros no naturales. ¿Quiénes son los enteros no naturales? ¿Alguien que me dé algún ejemplo? Número negativo. Negativo. Por ejemplo, pues si vos me decís los números negativos, a mí se me ocurre menos un medio. Y es un número negativo. 1, -2, -3. 3. Bien. Entonces estarían menos 1, menos 2, menos 3, los opuestos de los números naturales y el 0. ¿Bien? Bien. Luego tenemos el conjunto de los números racionales, ¿sí? Fíjense, observen la relación de inclusión entre estos conjuntos numéricos, ¿sí? Todos los naturales son enteros. Todos los enteros son racionales, ¿sí? Bien, el conjunto de los números racionales se define como aquellos números, como el cociente. O sea, un número racional, aquel que es el cociente entre 2 números enteros, con el segundo distinto de 0. Cuando digo el segundo, digo el denominador. El conjunto de los números racionales es igual, abro llave y escribo A sobre B, tal que A y B son enteros y B distinto de 0, ¿sí? Cociente de 2 enteros con el segundo, o sea, B distinto de 0, el denominador distinto de 0.
¿sí? Bien, luego tenemos el conjunto de los reales. El conjunto, fíjense, observemos nuevamente la relación de inclusión, todos los racionales son reales. Pero hay reales, hay números reales que no son racionales. ¿Cuáles son? Los irracionales Los irracionales. Bien. ¿Y cuáles son los irracionales? Raíz ¿Cómo se cuadrada. define? tienen cifras infinitas. La raíz cuadrada de 2. Bien. ¿Tienen cifras infinitas? A ver, ¿a qué se refiere? Podría ser, por ejemplo, pi, 3,14, que se van desarrollando los números y al ser como, tienen como un ciclo de reincidencia. Entonces, no tiene final. Bien, a ver, lo que está queriendo decir el compañero es que todos los números racionales tienen su correspondiente expresión decimal. Y la expresión decimal de un número racional puede ser exacta o puede ser periódica. Cuando decimos periódica puede ser pura o puede ser mixta. En la expresión decimal periódica pura, ¿qué sucede? Inmediatamente después de las comas aparece el periodo. Y la mixta, después de la coma tenemos una parte no periódica y luego la periódica, ¿sí? Y en cambio los números irracionales, o sea, todos los números racionales entonces tienen su correspondiente expresión decimal. Ahora, en los irracionales, ¿qué sucede? O sea, podemos decir que los números irracionales son aquellos que no son racionales. Y si no son racionales, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos definir? En primer lugar, podemos decir, mirando la definición de racionales, digo, son todos aquellos que no pueden escribirse como un cociente de dos números enteros, con el segundo distinto de cero, ¿sí? Es decir, la raíz cuadrada de 2 no lo puedo escribir como un cociente de dos números enteros, ¿sí? Al número pi no lo puedo escribir como un cociente de dos números enteros, ¿sí? O también podemos decir que un número es irracional si tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Infinitas cifras decimales no periódicas, ¿tá? Bien. A ver, y entonces formamos la unión del conjunto de los... Fíjense la relación de inclusión. Todos los naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales. Hay enteros que no son naturales. Todos los enteros son racionales y todos los racionales son reales. Ahora, la unión del conjunto Q con el conjunto de los irracionales, que estarían acá en la parte celeste, me da el conjunto de los reales. ¿Bien? Bien. Vamos a empezar ahora a trabajar en cada uno de los conjuntos numéricos. El primero, entonces, números naturales. Empezamos por números naturales. El conjunto de los números naturales lo representamos con el símbolo n y sirven para contar u ordenar, ¿sí? Acá estaría. Propiedades de n. El conjunto de los números naturales es infinito, ¿sí? Tiene primer elemento, el 1, no tiene último elemento. Todo número natural tiene un sucesor o siguiente. Un número natural y su sucesor se dicen consecutivos. A ver, si yo digo, por ejemplo, el número A, que pertenece, sea A un número natural, ¿sí? ¿Cuál es el consecutivo de A? A más ¿Cómo? 1. Alguien dijo B y alguien dice A más 1. ¿Por qué? Fuerte, no te escucho. Porque B, si tomamos la lógica si tenemos por esa lógica, sería el consecutivo de A, B, C, D. Ah, y si yo digo, pero A es un número natural. A ver, y el que dijo A más 1, ¿te puede responder a ver qué piensa, qué dice el compañero? ¿Qué está pensando? ¿Por qué ser consecuente? ¿Consecuente? ¿Consecutivo? Eso. También me vale. ¿Por qué dijiste A más 1? A ver, pensemos.
el consecutivo de 10, ¿quién es? A está representando a un número natural cualquiera, ¿sí? Entonces, si yo digo 15, por ejemplo, pensemos en 15, vamos de casos particulares y busquemos la generalización. Si yo digo el 15, el consecutivo, ¿quién es? De 14 más 1. ¿Eh? 14. No, el 16. El consecutivo es el 16. El 20, su consecutivo, 21. 21. ¿Cierto? ¿Qué está pasando cuál es la relación que hay entre el 20 y el 21? Suma 1. Le subo 1, ¿cierto? Lo que pasa es que si uno dice el consecutivo de A es B y B es un número natural, no hay una relación entre ese A y B. En el alfabeto sí, porque voy a decir el que le sigue en el alfabeto A es B, sí. Pero como la relación, si A está representando un número natural, B puede decir, está representando otro número natural, pero no necesariamente va a ser el que le sigue a este, ¿sí? En cambio, si yo digo el consecutivo de A es A más 1, con seguridad que si yo tomo un número natural, si A representa al 20, su consecutivo va a ser el 21, le sumo 1. Para obtener el consecutivo, le estoy sumando 1, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Todo número natural, excepto el 1, tiene un antecesor. Entre dos números naturales existe un número finito de números naturales, ¿sí? Bien, y vamos a ver algunas propiedades de M. Los naturales con la operación suma. Ley de cierre. Observemos, ley de cierre o también decimos ley de composición interna cerrada. Y se dice, para todo AB que pertenece al conjunto de los naturales, se verifica que A más B pertenece a N. A ver, ¿qué significa que en el conjunto de los números naturales con la operación suma se cumple esta propiedad? A ver, alguien que pueda traducirla siquiera al lenguaje coloquial o que nos cuente en qué consiste esta propiedad. Que la suma de dos números naturales da otro número natural. Bien, que la suma de dos números naturales siempre me va a dar otro número natural. Para cualquiera dos números naturales que tome y los sumo, siempre me va a dar otro número natural. La propiedad asociativa, para todo A, B, C que pertenece a n. A ver, pregunto, si tomo el conjunto de los números naturales con la operación resta, ¿se va a cumplir la ley de cierre? No, porque la resta del 1 sería el 0. A ver. No entendí. ¿Qué me querés decir? Que no, que por ejemplo, que él dice que por ejemplo, dice, la ley de cierre dice que a dos números naturales el resultado no se cumpliría porque en el caso de que, por ejemplo, 2 menos 1, no el resultado es menos 1 y no es el, no, hacemos por ejemplo 1 menos 2, el resultado es menos 1 y menos 1 no forma parte de los números naturales. Eso es lo que dice. Bien, ahí está. Y observemos que acá dice para todo AB que pertenece al conjunto de naturales, para todo, para cualquiera dos elementos que yo tomo, los restos me debería dar natural. Y en ese caso encontramos 1 y 2, los restos, 1 menos 2 me dio menos 1 que no es natural. Está bien. Bien, otra propiedad que se cumple, seguimos con el conjunto de los números naturales y la operación suma. La propiedad asociativa. Para todo ABC perteneciente a naturales, se verifica que si sumo A más B y al resultado le sumo C, va a ser igual a A más B más C. Otra propiedad que verifica. La propiedad conmutativa. La propiedad asociativa viene de asociar. Asocio primero estos dos elementos, dos números, y luego sumo al tercero, y acá asocio el segundo y el tercero, y luego lo sumo al primero. La propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que la tienen escrita ahí. Para todo AB perteneciente al natural, dice que la suma de A y B es igual a la suma de B y A. B más A, bien. Y entonces, ¿qué estamos diciendo?
Está bien. Lo leíste bien acá, pero ahora, ¿qué significa? Bien, que conmutar es cambiar, ¿no es cierto? Cambio del orden. O sea, A más B va a ser igual a B más A. Bien. O sea que estas tres propiedades se verifican en el conjunto de los números naturales con la operación suma. Vamos a ver el conjunto de los números naturales con la operación producto. Ley de cierre. Para todo AB perteneciente al conjunto de los números naturales, se verifica que A por B pertenece a N. Bien, tomo dos números naturales cualesquiera, los multiplico y el resultado siempre me va a dar un número natural. Verifica la propiedad asociativa. Para todo ABC perteneciente al conjunto de los números naturales, se verifica que si hago el producto de A por B primero y luego por C, va a ser igual a que si hago el producto de B por C y luego por A. La propiedad conmutativa, para todo AB que pertenece al conjunto de los números naturales, se verifica que A por B es igual a B por A. ¿Sí? También acá podemos traer que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? ¿No es cierto? El orden de los factores no altera el producto. Existencia de elemento neutro. A ver, ¿cuál sería el elemento neutro en el producto de los números naturales? Para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, se verifica que A por 1 es igual a 1 por A, por la conmutatividad, igual a A. ¿Sí? El elemento neutro para el producto de los números naturales es el 1. ¿Qué significa? Que cualquier número natural multiplicado por 1 me va a dar igual a ese mismo número. ¿Sí? Cualquier número natural multiplicado por 1 me va a dar igual a ese mismo número. Y además verifica las propiedades, verifica la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Propiedad distributiva. Para todo ABC perteneciente al conjunto de los naturales, se verifica que A más B por C es igual a A por C más B por C. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, una cosita. Yo dejaría acá la clase, ¿por qué? Porque vamos a empezar la clase que viene con el principio de inducción completa. Pero, a ver, dejo de compartir. Vamos a aclarar. Entonces, terminaríamos acá la clase y yo subiría, además de esta clase al aula virtual, subiría también 2 videos cortos de principio de inducción completa que grabó el profe Wilfredo el año pasado. Compartiríamos con eso para que ustedes los vean de tarea y la clase que viene retomamos desde ahí, o sea, considerando que vieron el video, las preguntas que tengan de esos 2 videos y avanzamos desde ahí, ¿sí? Es decir, no vamos a resolver, si no quedaron dudas del video, no vamos a resolver esos ejercicios que se trabajaron ahí, sino vamos a tomar otros y plantear otras cuestiones y no las que están trabajadas en el video, ¿sí? Por eso sería interesante que lo puedan ver y todas las dudas que le van surgiendo la vayan tomando nota y la trabajamos, empezamos la clase que viene trabajando sobre esos 2 videos y después continuamos, vamos a retomar el principio de inducción completa, pero no con los mismos ejercicios, ¿sí? Si no es necesario, no con los mismos ejercicios, ¿está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, Wilfredo, ¿crees? ¿Estás? Sí, Ah, sí. bueno. No sé si querés decir algo. No, nada. Bueno, Que vean el video, eso solamente. bueno, vean el video entonces y nos vemos. Ahora continúan con la práctica. Sí, Una pequeña consulta, o sea, no tan referente al tema, pero sí lo que son conjuntos. Hoy tuve como una pequeña discusión de una persona sobre el tema de complementos. Vio que el conjunto de vacío está dentro de, o sea, se incluye en los conjuntos naturales y en otros conjuntos, ¿no? ajá, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Sí. Sí. Entonces, esta persona me decía que el conjunto universal
el complemento sería el conjunto de vacío. Sí. Entonces ahí quedé como medio trabado porque yo le digo, si el conjunto vacío está dentro de todos los conjuntos, ¿cómo es que está fuera del conjunto universal? A ver, No hay ningún problema con eso. O Puede sea, ser queda que igual. cuando el universo es Complemento es una vacío, operación. Complemento es una operación. Entonces, el resultado de una operación es un nuevo conjunto. Y el resultado de la operación del complemento del conjunto universal es un conjunto vacío. claro. Me parece que por ahí te está faltando la propiedad que el vacío también está incluido en el conjunto vacío. Quizás ese por ahí te ayuda. a ver, No sé si ¿de dónde viene la duda? El querés universo, repetir tu... el universo tiene a todo, eso está bien. Pues sí, sí, el complemento debería ser un conjunto que está dentro adentro del universo. Y el vacío está dentro del universo. Por eso, o sea, se supone que, o sea, si el complemento de un conjunto sería el que no pertenece a ese conjunto, o sea, Es el conjunto de que los complementa. elementos que no están ahí. Así se define el conjunto. El conjunto complemento es un conjunto nuevo que tiene una definición. Su definición es, pongo en este conjunto todos los puntos que no están en el conjunto que estoy complementando. Si solamente usas la definición no hay ningún problema. ¿Cuál es el complemento del U grande? Es el conjunto nuevo de puntos X que están en el U grande y que no están ahí. ¿Hay alguno que cumple eso? Ninguno. Bueno, si no hay ninguno, es el conjunto vacío. Entiendo. Sí, me perdí la pregunta de él nomás de nuevo, no sé bien a qué apuntabas. Porque entiendo lo que él dice. Él dice, en un conjunto cualquiera, si pongo un conjunto cualquiera A que no sea todo el universo, el complemento es lo que le falta a A para hacer el universo. Ajá. Entonces dice, el complemento tiene puntos que no están en el A. Y eso está bien, porque eso pasa cuando vos tomás un A general que no es todo el universo. Pero cuando tomás todo el universo no te faltan puntos para complementarlo al universo. Claro, el complemento del conjunto universal es el conjunto El vacío. complemento es lo que te falta para hacer el vacío. Perdón, el complemento es lo que te falta para hacer el universo. Si vos tomás como conjunto a todo el universo, no te falta nada. Es el conjunto vacío. ¿Y cuál era la pregunta de él entonces? ¿Cuál era tu duda? O sea, mi duda era de que si el conjunto vacío está dentro del conjunto universo, ¿por qué por qué le complementa? Pero ahí lo solucioné, o sea, ya me explicó más o menos, lo entendí. Pero el conjunto vacío no pertenece, sino digo, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Es un subconjunto de U. Está como elemento, digamos. Profesor, ¿sigue grabando? Sí. Pongo